Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición muy particular el encontrarnos otra vez, aunque sea por este medio, y que en sus lugares nosotros aquí, un número reducido de hermanos, estemos adorando a nuestro Dios. Es motivo de gratitud, es motivo de adoración y alabanza a nuestro Dios. Tengo la intención de compartir un mensaje que tiene como finalidad exaltar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro refugio, como el lugar, la persona que nos libra de la ira que vendrá. El capítulo 26 de Isaías, aunque estaré yendo con más frecuencia al versículo 20, es en el capítulo completo que tendremos la meditación de este día. El versículo 3 de Isaías 26 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El verso inmediato dice: Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Como su pastor y hermano en la fe, para otras personas que nos están siguiendo por este medio, quiero presentar una exhortación o hacer eco a una exhortación y señalar la justificación de esta exhortación. Confiad en Jehová perpetuamente. Si estuviese en mente la pregunta, ¿por qué habría de confiar en Dios? ¿Por qué no habría de buscar el auxilio en otra o en otras cosas? El mismo texto nos da la respuesta, y esta es: porque en Jehová el Señor está la fortaleza. Así que en tiempo de aflicción y en todo tiempo, nuestro refugio es Dios. Vamos a pedir que su Espíritu nos guíe y nos enseñe a esta hora. Soberano Dios, es verdad, pues tú conoces los pensamientos. No hay quien sea suficiente para exponer tu palabra debida y apropiadamente. Y en el caso mío, Señor, aún es una mayor verdad. Así que suplicamos la intervención de tu Santo Espíritu para que el Señor tenga a bien utilizar el instrumento, el medio por el cual hoy tu palabra llegará a las mentes y corazones de tu pueblo. También oro, Señor, que tu Espíritu haga dispuestos los corazones para recibir la instrucción de tu palabra. Lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.
podríamos decir que estas son las palabras del predicador. No son mis propias palabras, son las palabras de Isaías, que está anunciando que vendría un tiempo de seria adversidad sobre el mundo de aquel entonces y que también alcanzaría a su pueblo amado. Así que es la voz del predicador diciéndonos: confíen en Jehová. Deben confiar en Dios y no en ninguna otra cosa. No hay ningún otro medio que pueda ser lo suficientemente capaz para confortarnos, consolarnos, preservarnos, guardarnos y librarnos de todo el mal que vendrá. También puede ser la voz del cónyuge, refiriéndose a su cónyuge. Confía en Dios, confiemos en Dios. Esto que está pasando no está fuera del control de Dios. Esto que parece que sucederá no está fuera del control de Dios. Vamos, querido, vamos, amada, debemos confiar en Dios, debemos esperar en Dios. Así que bien puede ser un esposo o una esposa animando a su cónyuge a confiar en Dios. El mismo texto nos da el argumento para hacer esta exhortación, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Bien puede ser esta la voz del padre, del papá que reúne a la familia y les lee una porción de las Escrituras. Sabe que son tiempos adversos y el pronóstico es que parecen ser más adversos aún. Por lo tanto, él quiere que su familia como casa permanezca estable, que nada traiga inestabilidad. Él ha examinado todas sus posibilidades y también todos sus recursos, y sabe que él, aunque quisiera, y de hecho lo quiere, no puede traer tranquilidad total a la familia, a los que están bajo su responsabilidad, pues él deberá instruirlos como el profeta. Él habrá de ministrarles como el sacerdote, y él habrá de tranquilizarlos proveyendo lo necesario como el rey que suple todo para su casa. Pero también podría ser la voz del creyente, del prójimo, del hermano que habla a otro hermano. ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros susceptibles de desaliento, de desánimo? Hay muchas porciones en las Escrituras que se muestra la ocasión y la oportunidad para que, cobrando nosotros fuerza en el Señor, podamos dirigirnos a otro hermano y podemos decirle: confía en Jehová el Señor, confía y espera en Él siempre, no solo en los momentos fáciles, en los tiempos prósperos. Yo creo que este es un tiempo propicio para que nuestra fe madure, se arraigue y se establezca. Así que te digo, hermano o hermana o un amigo en la fe, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Pero hay algo todavía más extraordinario en este capítulo. Hemos tratado de describir la voz del predicador, el profeta Isaías, la voz del cónyuge, la voz del padre, la voz del creyente que ha cobrado ánimo en el Señor. Dios
providencialmente le ha concedido estabilidad en su fe y ve en torno suyo que hay un hermano o hermanos que están inestables, están inquietos, como si su fe fuera, mira, el Señor va a guardar en completa tranquilidad. Él va a preservar en completa tranquilidad. El versículo dice paz, verso 3, a aquel cuyo pensamiento persevera en Dios. Dios recompensa a aquel que en él confía. Por lo tanto, debes confiar en Dios. Pero decía yo que hay algo todavía más extraordinario. Debido a lo que estaba por venir, pues se está anunciando el cautiverio babilónico, y lo que vendría sobre la ciudad amada es ahora Dios el que habla. Verso 20. Anda, pues, un aposento al cual entrar y ser refugiados, ser resguardados, ser protegidos, mientras pasa la indignación de Dios. Dios ha sido provocado por la conducta de este mundo impío, y de vez en vez Él trae algunos de sus juicios para hacer que los hombres, que las naciones conozcan que no son sino solo hombres. Muchos de ellos insisten en buscar la solución y hallar refugio en cualquiera otra cosa. El único refugio seguro es Dios mismo. Ahora, voy a decir esto que no me causa ninguna complacencia, ninguna alegría, pero considero que debo decirlo. Tengo en mente a algunos de nuestros hijos. Tengo en mente algunas personas que simpatizan con el Evangelio. Tengo en mente algunas personas que no han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ustedes no podrán derivar ningún consuelo de estas palabras. De hecho, estas palabras no están dirigidas a ustedes. Estas palabras están dirigidas a aquellos que por la gracia y la misericordia de Dios han respondido al llamado del Evangelio, con arrepentimiento de sus pecados y con confianza en Jesucristo para ser Él su Salvador. Por lo tanto, a ti, con amor, desde el fondo de mi corazón, tengo estas palabras. Niño, joven, persona adulta que nos estás siguiendo, tú necesitas creer en Jesucristo como tu Salvador. Creo que has escuchado en más de una ocasión quién es Dios. Y déjame recordártelo brevemente. Dios es nuestro Hacedor, y Él es justo y santo. Él ha notado y ha revelado por su palabra, ha hecho notar y ha revelado por su palabra que su creación, nosotros los hombres, nos hemos rebelado contra Él. Y Él está airado, como lo hemos visto en otro mensaje, todos los días contra el pecador. Por lo tanto, el llamado a Él, y es el llamado que yo te hago, debes arrepentirte de tu pecado y confiar en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Solo entonces podrás derivar consuelo de estas palabras. Yo sé que habrá personas que dirán, oh sí, yo voy a confiar en Dios. Pero si no te has arrepentido de tus pecados y no has creído en Jesucristo, Dios está airado contra ti. La única manera de la reconciliación entre Él y tú
es que tú creas en Jesucristo y le recibas como tu sustituto. Es entonces que estarás resguardado en Jesucristo. Déjame leerte allí mismo en Isaías, ahora en el capítulo 32, Isaías está hablando de un tiempo futuro que para nosotros es presente. Dice verso 1 y verso 2 de Isaías 32, He aquí que para justicia reinará un rey, y sus príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento. Es Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Jesucristo el Salvador de los pecadores. Es Jesucristo a quien tú necesitas como tu representante delante de Dios. Cuando haya pasado eso, tú tendrás amor por Él y una disposición por ser semejante a Él. Tratarás de conocer cómo lo revela las Escrituras y gradualmente querrás parecerte a Jesucristo. Entonces, Él será para ti como escondedero contra el viento. No sé si has estado en alguna ocasión cuando hay un viento fuerte, recio, que amenaza con llevar todo o traer algo sobre ti que te causara algún daño. Bueno, hay cosas que vienen en contra de nuestra alma y que amenazan con llevarnos como una hoja, pero dice que aquel varón es como un escondedero contra el viento, pero también como refugio contra el turbión y como arroyos de aguas en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. El llamado de Dios, según nuestro texto, es al pueblo que Él ha amado. ¿Y quiénes son ellos? ¿Cómo se visten? ¿Qué idioma hablan? ¿Dónde se encuentran ellos? Bueno, ellos se encuentran en todo el mundo. Están dispersos en todos los continentes. Ellos tienen una semejanza. Ellos son pecadores, se vieron a sí mismos como pecadores, acudieron a Jesucristo y ahora son justos. No son justos en sí mismos, son considerados justos por la justicia del justo de Jesucristo. Y es a ellos que Dios les dice: anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. O como he leído hace un momento en otra versión, dice: escóndete por corto tiempo, hasta que pase la indignación. Es el poder de Dios, amados hermanos, es el poder de Dios dispuesto para su pueblo, y es este atributo glorioso en el cual los creyentes estamos seguros, en el cual los creyentes estamos resguardados. Otra vez, no me estoy refiriendo solo a que no nos alcanzará alguna enfermedad o alguna infección de moda, algún contagio actual. Dice un antiguo escritor que tantos poros tenemos en nuestro cuerpo, tantas son las posibilidades de que entre un virus, una bacteria, un microbio y que produzca la muerte de nuestro cuerpo. Nosotros creemos
que no es solamente un virus o una bacteria o un microbio o de alguna otra manera que nosotros podríamos ser trasladados a la presencia de Dios, sino que Dios mismo intervendrá cuando Él considere que el tiempo se ha cumplido. Por lo tanto, es una grande bendición saber que tenemos en nuestro Dios este refugio, el poder de Dios. En otra ocasión he presentado o he hecho mención de los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego allá en Daniel capítulo 4 y el verso 35. El refugio para estos jóvenes, el aposento para estos creyentes fue el poder de Dios. Fue el saber que Dios era con ellos y que Dios era por ellos. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Quiero corregir, hermanos, he dado una cita equivocada, el texto es correcto, pues quiero señalar primero el poder de Dios. Y Daniel capítulo 4 y el verso 35, que quiero otra vez leer, ustedes saben que es la manifestación del poder de Dios que puso a este soberbio rey en una condición que él tuvo que aceptar, que reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Ahora sí, es Daniel 4:35 que dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esta es la experiencia de un rey al quien Dios le llevó a reconocer que no era sino solamente un hombre. Y Dios, el Espíritu Santo, le inspiró para que pudiera hacer esta declaración. Él hace según su voluntad, tanto en el ejército del cielo como en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Otro escritor, ahora el Salmo 135 y el verso 6, dice, todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Tal es el poder de nuestro Dios, amados hermanos. Y ahora sí, yo hacía alusión hace un momento a que este fue el aposento, este fue el refugio, este fue el lugar donde se acogieron estos tres jóvenes que he mencionado hace un momento, pues confiaron plenamente en el poder de Dios. Allá en Daniel capítulo 3, los versículos 17 y 18, dijeron ellos, he aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos confiaban plenamente en Dios y exaltaron el poder de Dios por encima de las reglas comunes, de las causas secundarias. Es interesante, hermanos, que muchas personas confían en Dios si las cosas están bien. Nosotros confiamos en Dios a la manera que estos jóvenes,
a la manera de estos creyentes. ¿Ha notado esto? Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Eso parecería temerario, es decir, siempre Dios va a ser como nosotros queremos. Pero lo siguiente, hermanos, es para asombrarse, para admirarse. Esa es la fe que descansa, que confía y espera en Dios y exalta el poder de Dios. Y si no, nosotros creemos en Dios, hermanos, y nos acogemos a Él, no solo por lo que Él hace, sino por quién es Él. No quiere decir que nos va a librar de todos los peligros. Si alguno nos alcanza, es porque Él lo ha diseñado por amor a nosotros. Eso será bueno para nosotros. Sí, yo sé que en el momento no lo entenderemos así. Y en derredor nuestro habrá hermanos en la fe que aman a Dios, que nos aman a nosotros y que también no lo podrán entender en ese momento. Pero el Señor traerá paz a los corazones y ellos magnificarán el poder de Dios y podrán decir con verdad: sí, es cierto, yo no lo entiendo, pero sé que esto es para bien. Está siendo conforme Dios lo ha determinado. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La fe de estos creyentes descansaba en el poder omnipotente de Dios y esperaban ser librados de forma extraordinaria. Pero también tenían presente, si no, ellos serían trasladados a la presencia de Dios. Y la carroza para ellos sería el fuego. ¿Cuál será la carroza que nos lleve a la presencia de Dios, hermanos? ¿Un virus? No lo sabemos, hermanos. Dios sí lo sabe. ¿Podemos descansar en eso? ¿Podemos confiar en que Dios está en control de todas las cosas? Por supuesto. Esto que pasó con estos jóvenes, pues sabemos lo que pasó, ¿verdad? Esto que pasó con estos jóvenes no es la regla permanente sobre la cual ponemos en práctica nuestra fe, ni tampoco tenemos razón para esperar tales milagros salvadores. Pero aún así, cuando nos presionan dificultades extraordinarias y los medios de liberación se han cerrado, debemos por fe, hermanos, exaltar el poder de Dios, adjudicándole a Él toda la gloria. Él sabe, Él sabrá cómo nos va a librar. Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Él. Él guarda en tranquilidad a aquellos sus hijos, su pueblo, que perseveran en pensar en Dios y en considerar la manera en cómo Dios actúa. Ahora, ¿cómo es que Dios actúa? Por supuesto, Dios actúa más allá de todos los límites. Dios opera, hermano, hermana, en los corazones. Dios opera en los pensamientos. Dios tiene control donde nadie más tendría jurisdicción. Él es el soberano. Y en eso descansa nuestra fe. Dios está en control, no el hombre, no los buenos hombres, no los hombres malos tampoco. Dios está en control y nosotros descansamos en eso. ¿Tienen presente ustedes a Labán? Recordarán la manera en que Jacob se retiró llevando a su familia, y Labán estaba realmente disgustado por la manera en que Jacob, su yerno, se había retirado. El texto no nos dice qué fue lo que él maquinó en su mente, qué
ideas había concebido para hacerle saber a Jacob, hacerle sentir el mal que él había hecho? No lo sabemos, el texto no nos lo dice. Pienso yo que sí debió haberse hecho alguna idea y alguna forma en cómo llamar la atención y castigar a Jacob, de tal manera que Dios intervino. Según Génesis 31, 24 a 29, podemos ver que Dios calmó a Labán. Eso dice la Escritura. Dios calmó a Labán hacia Jacob y le dijo: guárdate que no hables a Jacob desmedidamente. Génesis, los versículos 24 y también 29. Dios hizo, amados hermanos, que los pensamientos de Labán fuesen calmados, fuesen tranquilizados. No solamente traemos a nuestra mente, hermanos amados, la manera en cómo él abrió el mar rojo, no solamente en la manera que él proveyó cuidado y dirección para su pueblo, o la manera en que abrió el río Jordán, o la manera en cómo conquistó Canaán para su pueblo y luego les estableció allí. No solo podemos ver esas cosas tan extraordinarias que Dios hace, pero también aquí hay una manera maravillosa. Él gobierna los pensamientos. Él dirige las intenciones. Y cuando hay una intención en contra de su pueblo, que se interpone entre él y su pueblo, entre él y su plan de redención, él gobierna todo y dirige todo. Guárdate, le dijo a Labán, que no hables a Jacob descomedidamente. En otro texto, ahora en el Salmo 106 y el versículo 46, dice que Dios hizo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Está hablando de captores y cautivos. Normalmente los captores dan un maltrato a los que han cautivado, a los que han conquistado. Muchas veces no solamente es físico, también es emocional el abuso que se hacía de ellos. Bueno, Dios intervino para que estos captores trataran con misericordia a sus cautivos. Hermanos amados, es posible que en algún momento algún mal nos haga presa, pero aún allí, hermanos, no va a prosperar de tal manera que derribe nuestra fe, que nos desaliente por completo. Tal vez nos lleve a una introspección, tal vez nos lleve a una examinación, tal vez nos lleve a reconciliarnos con Dios, a considerar en qué hemos nosotros errado. Y nos depositaremos plenamente, tranquilamente en Él. Dios gobierna aún en los pensamientos y en el corazón de los enemigos del pueblo de Dios, y les concede liberación a su pueblo, seguridad a su pueblo, más allá de lo que ellos pueden pensar o pedir siquiera, como escribió el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso, allá en Éfeso o Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros.
A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Oh sí, amados hermanos, esa es la manera como se manifiesta el poder de Dios, y esa es la manera como Él nos cuida. Hay otra manera en que Dios opera en favor nuestro. Esto es porque somos frágiles, hermanos, porque todavía estamos en la carne, y algunas veces nos desalentamos, algunas veces perdemos la objetividad de nuestra fe. Es muy consolador, no solamente que Dios está circulándonos y protegiéndonos, también es muy reconfortante que Él viene y nos levanta, hermanos. Él viene y nos sostiene. Cuando nuestras propias fuerzas han fallado. Pude imaginar, tenuemente por supuesto, la mirada de Jesús hacia Pedro, y él no pudo hacer otra cosa más que llorar y llorar. Pero esa mirada no fue de desecho, no fue de ira, no fue de abandono, no fue sino de amor, de ternura. Lo podemos ver más tarde por la manera en cómo el Salvador rehizo la fe del creyente Pedro. He aquí una manera, hermanos, cuando hemos flaqueado, cuando hemos tropezado e incluso caído, Él nos sostiene, Él nos levanta. Ustedes conocen Isaías 41:10, lo voy a leer en la versión de las Américas. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Oh sí, queridos hermanos. Esa es otra manera que también nos asombra de el poder y la misericordia de Dios. Él viene para levantarnos. Él nos sostiene. ¿Quién necesita ser sostenido, hermanos? ¿El fuerte? ¿El vigoroso? No. Alguien como yo. Alguien como tú. Necesitamos ser levantados, ser sostenidos. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Otra vez traigo a mi mente la experiencia de Jacob cuando está en su encuentro con el Señor y él teme ir solo. Tiene la experiencia que se relata allá en Génesis capítulo 28, si quieres seguir conmigo, particularmente del versículo 10 en adelante. Y el versículo que quiero compartir es el 15. Él tiene temor. Él no sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Y Dios se revela a él y le dice: he aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dos cosas se mencionan aquí, hermanos, dos cosas, queridos, extraordinarias: la presencia de Dios y la providencia de Dios. ¿Qué más queremos? La providencia de Dios y su presencia. Yo estaré contigo y voy a suplir todo lo que haga falta.
otra vez. No son las mismas palabras, muy semejantes. Ahora son de Moisés en Deuteronomio 31 y el verso 8. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Estas mismas palabras las cita el escritor a los Hebreos en capítulo 13 y el verso 6. Y dice que como conclusión, dice el escritor a los Hebreos, vea conmigo en Hebreos 13, 6. Como conclusión dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es así, hermanos, como Dios levanta y sostiene a los suyos. Esta es la misma promesa que tenemos para todos los creyentes. Bástate mi gracia. Estamos en tiempos, hermanos, y no sabemos cómo serán los porvenir, pero debemos hacer caso al llamado de Dios. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, escóndete un poquito, mientras que pasa la indignación. Dios está tratando con este mundo, y muchas veces los creyentes han sufrido también junto con el mundo, pasando necesidades, padeciendo diversas enfermedades, y pareciera que no hay diferencia, pareciera que no hay un trato preferencial. Oh, sí lo hay, querido, sí lo hay, amada hermana, aún en la cama por alguna enfermedad, aún en medio de alguna necesidad, y tal vez hemos clamado a Dios que pase ya ese capítulo, que ya podamos ver un nuevo amanecer y que ya no haya esta opresión sobre nosotros. Quizá hemos orado de esa manera y quizá ha venido a tu alma la misma respuesta que llegó al apóstol Pablo. Bástate mi gracia, que mi gracia te sea suficiente. ¿Sabes por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y amados hermanos, nuestra debilidad no añade nada al poder de Dios. Tengamos esto claro. Nuestra debilidad no añade nada al poder de Dios, ni perfecciona el poder de Dios. Solamente que le da oportunidad. Nuestra debilidad le da ocasión, le da oportunidad de que se manifieste. El escritor llama a que entremos a nuestros aposentos, y podemos ver que nuestros aposentos no son seguros. La idea es que cuando hemos visto que no son suficientes nuestros recursos, nos refugiemos en Él. Y es en ese entonces que su poder es magnificado. Es en ese entonces que estamos dando a Él todo honor y toda la gloria. De esa manera el Señor manifiesta su poder, llegando para levantarnos, viniendo para sostenernos y diciéndonos, yo estoy contigo. Y todo lo que necesites durante el trayecto a casa, yo lo voy a proveer. Pero hay otra manera, hermanos, todavía. Él nos guarda o nos preserva de todos los peligros a los que está expuesta nuestra alma y nuestro cuerpo. Pedro, me encanta este versículo, Primera de Pedro 1:5. Pedro dice que los creyentes son guardados por el poder de Dios. Por el poder de Dios.
Allá en Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 5, Pedro está diciendo a estos creyentes expatriados que sus vidas, sus almas y sus cuerpos están protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Y Dios los guarda, los protege para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La idea es que hay una fortaleza en derredor de nosotros. No hay absolutamente ninguna posibilidad de sufrir un daño permanente. Cualquier daño que suframos es menor y será como un golpe del escultor. Será como un tallar de el ebanista, eliminando aquello que no es semejante a Cristo. Solamente no causará ningún daño. Este poder, hermanos, que es invisible para nosotros, este poder invisible de Dios es lo que hace que los santos sean la maravilla del mundo. Es decir, que sean motivo de asombro. Y hermanos, leyendo y viendo la historia bíblica, pero leyendo acerca de la historia, no es motivo de asombro, hermanos, ver cómo Dios ha preservado a su pueblo. Ustedes saben que ha habido siempre la oposición a lo que Juan llama las bestias que se resisten y se oponen siempre al plan eterno de Dios para la redención de su pueblo. El Estado con todo su poder y la religión con todo su poder se ha opuesto, ha resistido. Y el pueblo de Dios, amados hermanos, ha sido siempre preservado de una manera admirable, de una manera extraordinaria. Y todo el Antiguo Testamento podemos ver capítulos y eventos en que no solamente es un personaje sobresaliente obteniendo una victoria sobre algo que se opone a su proyecto o al proyecto del pueblo. No, amados hermanos, todos ellos tipificaban a Cristo en su avance, en su plan de redención, obteniendo victoria sobre el mismo Satanás y sobre el mismo pecado. Siempre ha sido así, amados hermanos. Dios ha preservado a su pueblo. Vea conmigo en el Salmo 71 y los versículos 7 y 8 y vea usted lo que menciona aquí el escritor. Está hablando de su experiencia y de la fidelidad de Dios y de su anhelo de que aún en la vejez Él pueda bendecir su nombre. Él aún en la vejez quiere anunciar quién es o quién ha sido su Señor. Yo hago alusión particularmente a los versículos 7 y 8. Como prodigio he sido a muchos, y tú, mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Este poder que preserva, hermanos, es el que ha asombrado al mundo. Dice el creyente acerca del fiel cuidado de Dios: como prodigio he sido a muchos. Es decir, he sido motivo de asombro. Otras personas, pueblos, naciones, son asombrados que el pueblo de Dios sea sufriente y que no han logrado extinguirlo.
Y a lo largo de la historia, mientras más perseguido ha sido el pueblo de Dios, mientras más perseguida ha sido la iglesia, mientras más asediada por el enemigo, la iglesia, hermana y hermano, ha sido levantada. Estuve tentado a decir, se ha levantado. Prefiero decir, ha sido levantada por el brazo poderoso de Dios, porque Él la preserva, porque Él la cuida. De veras, hermanos, ver a las pobres criaturas débiles e indefensas preservadas en medio del peligro y de furiosos enemigos es motivo de asombro. Pero si entendemos que no es porque ellos se sobreponen y ellos salen adelante, como muchas personas lo dirían acerca de sus planes y de sus proyectos. Cuando nosotros vemos que es el poder de Dios que los ha preservado, que es el poder de Dios que los levanta, entonces se explica el prodigio. Por sí solo se explica el asombro. No hay otra manera de explicarlo. Allí mismo, en Isaías, en el capítulo 27, en el verso 3, dice, yo Jehová la guardo. Se refiere a su viña, se refiere a su pueblo. Aplica hoy a la iglesia. Yo Jehová la guardo. Cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Ve por qué Pedro dice que sois guardados por el poder de Dios. El poder de Dios, amados hermanos, no solamente viene para levantarnos y nos sostiene, sino que Él también nos preserva. Y saben que, hermanos, algunas veces ni siquiera somos conscientes de ello. Ni siquiera somos conscientes de ello. Dios está llevando a cabo su plan. Dios está obrando. Oh, qué maravilloso que tengamos este Dios como nuestro Dios. Entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Hace aproximadamente poco más que 2 o 3 años quizá, yo usé este mismo versículo para una exposición de la palabra. Mi énfasis fue diferente, pero el mismo Dios es el que pretendo presentar y exaltar como el refugio seguro para nuestras almas. Escóndete un poquito. La mano de Dios está alzada. La mano de Dios está obrando. El simple, el necio, actúa sin apercibirse, sin darse cuenta. Nosotros, por la Escritura, hermanos, podemos ser apercibidos. Podemos ver el mal y evitarlo. Podemos ver que se avecina un mal y evitarlo. ¿Cómo? ¿Por habilidad? ¿Por diligencia? ¿Por disposición? No precisamente. Más bien por humildad, más bien por dependencia, más bien por reconocer nuestra debilidad, más bien por reconocer que no podemos cuidarnos a nosotros mismos en el sentido de guardar nuestras almas. Y en ese sentido tenemos quien no se adormece y cuida siempre de nosotros. Hermano, aún reconociendo que hay muchas cosas en derredor nuestro que son realmente desalentadoras, con todo, quiero llamar su atención a un refugio suficiente, sí, suficiente y seguro. Los peligros son muchos, el aposento es solo uno, y es seguro. Amado hermano, amada hermana, no podrás tú por fe obtener del poder de Dios
un buen sustento para tu alma, para que puedas reflejar a tu congregación en caso mío, a tu familia, querido hermano, a otros hermanos, hermana y hermano. ¿No podremos nosotros derivar de este poder de Dios el sustento para nuestra alma? Así lo hicieron los santos del pasado. Ellos recibieron de parte de Dios la revelación del poder de Dios. Mira lo que dice Éxodo capítulo 3 y el verso 6. Dios se reveló a ellos como el Dios todopoderoso. Y de esa revelación, hermanos, Abraham, Isaac y Jacob enfrentaron muchas dificultades y en todas ellas salieron airosos. Ellos recibieron esta revelación de parte de Dios. Vean ustedes, por favor, en Éxodo 3:6, dice: me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Ahí la palabra en el original es Shaddai. Se reveló, se manifestó, se apareció a nuestros padres como el Todopoderoso. Dice o sigue diciendo: mas en mi nombre, es decir, Jehová, no me di a conocer a ellos. Ahora, si nosotros seguimos el rastro de la vida de Abraham, podemos ver de dónde es que él derivó una fe tan extraordinaria. Por ejemplo, un texto que nos será de utilidad allá en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos capítulo 4 y el versículo 21, si tiene tiempo y puede leer los versículos 13 a 25, va a tener mucha más bendición y luz para entender este texto. Pero estoy hablando acerca de cómo nuestros padres derivaron de esta revelación del poder de Dios gran consuelo, gran fortaleza, y su fe fue nutrida. Dice: Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Estoy leyendo 4:21 de Romanos. Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios se reveló, hermanos, con este atributo: el Todopoderoso. El Todopoderoso, el Shaddai, el que todo lo puede. No hay nada que Él no lo pueda hacer. Tenemos como nuestro Dios al Dios de Abraham, hermanos. Tenemos el mismo atributo de Dios a nuestra disposición. Solo nos falta una cosa: la fe de Abraham. Pastor, yo he creído en Jesucristo y creo que tengo la misma fe que Dios ha dado a Abraham. Oh, no sabes cuánto me alegra saber eso. Y si lo escuchara de tus labios, sería muy animado y muy bendecido. Entonces te diría: ejerce la fe de Abraham, confía como Abraham, espera como Abraham. Abraham, Isaac y Jacob vivieron tiempos sumamente adversos, tiempos sumamente difíciles, que nosotros nunca viviremos. Que nosotros nunca viviremos. Y ellos confiaron y esperaron en Dios. Estarás de acuerdo que resulta fácil creer en el poder de Dios cuando todo está en calma. Pero no es tan fácil valernos de Él y descansar seguros en Él en medio de la tormenta, en medio de adversidades. Pero cuánta paz y cuánto descanso nos dará la fe de Abraham.
La fe que es el don de Dios, para que descansemos completamente en Él si la usamos en todas las circunstancias, porque la promesa es que Él guardará, Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Él, en Dios, porque eso manifiesta que confía en Él. Por eso el predicador se anima, el cónyuge se anima, el padre se alienta, el amigo, el creyente se alienta y habla a sus prójimos. Confíen en Dios, confiemos en Dios. ¿Por qué? Porque en Él está la fortaleza de los siglos, porque Él es el único digno para poder confiar en Él y esperar en Él. Amados hermanos, los cristianos no necesitan nada más que la resignación a la providencia sabia y amable de Dios para hacerlos perfectamente felices en todas las circunstancias posibles. Esto lo dijo un creyente de nombre Girolamo Sanchi. Los cristianos no necesitan nada más que la resignación absoluta a la providencia sabia y amable de Dios para hacerlos perfectamente felices en todas las circunstancias posibles. Amados hermanos, esto fue lo que entendió Habacuc. Hemos mencionado a Habacuc. Su fe fue probada, su fe fue respondida, fue alimentada. Cuando él presenta su queja delante de Dios, Dios le envía la respuesta, diciéndole que él no se ha desatendido de su pueblo. El que está haciendo mal sufrirá las consecuencias de su mal proceder. Y para Habacuc esto no quedó claro, sino que aumentó su duda y su temor, diciendo, ellos son peores que tu pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué permitirías que ellos inflijan un daño a tu pueblo, cuando tu pueblo es mucho mejor que ellos? Dios le responde que estos mismos que causarían daño y llevarían en cautiverio al amado pueblo de Dios, también ellos serían castigados. Y que en toda circunstancia y en todo momento, el creyente debe vivir confiando en Dios. Las célebres palabras que Pablo también usa en su escrito a los romanos: el justo por la fe vivirá. Y Dios presenta una vista a Habacuc, y Habacuc cobra fuerza, que tiene al final de su escrito un salmo, un cántico, que es, hermanos, realmente hermoso. Ustedes tienen la versión 60, yo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice así, voy a leer de el versículo 16, la parte B, y termino en el versículo 19, la parte A solamente. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Note usted esto. Primero, el profeta está inquieto, está temeroso y cuestiona a Dios. Después que Dios le ha contestado, él dice, tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. ¿Qué pasó con él? Él está descansando en Dios.
En la versión 60 dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Nabucodonosor no vendría para hacer una visita amistosa. Él venía para arrasar. Él venía para conquistar. Él venía para destruir, como lo hizo. Pero ahora el profeta, en la versión que estoy leyendo, tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. El título que han puesto los que han hecho las divisiones en la Biblia de las 60, y me gustó ese título para nuestro mensaje, Cántico de confianza en la protección de Dios. Cántico de confianza en la protección de Dios. ¿Saben qué, hermanos? El salmo que se expresa en los versículos 16 y 19 de Habacuc capítulo 3 es un cántico. Es un cántico de confianza. Es un cántico de tranquilidad por saber que Dios está obrando. No sabemos exactamente cómo murió Habacuc. No sabemos si sufrió algún martirio, algún maltrato físico cuando invadieron los babilonios. No nos costaría mucho trabajo pensar que sí sufrió algo físicamente, mas no puedo afirmarlo yo. Pero él, tranquilo, espero el día de la angustia. Oh, amados hermanos, solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede producir eso entre nosotros. Como dije, resulta fácil creer en el poder de Dios cuando todo está en calma. Pero no es tan fácil valernos de ese mismo poder, porque allí está el poder. Allí está disponible, allí está ofrecido para nosotros. Y ciertamente cuando nos desalentamos y flaqueamos, Él viene para levantarnos. Y ciertamente nos protege y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Oh, qué bendición que Dios cuida así de nosotros. Pero es menester, hermanos, que manifestemos tranquilidad en nuestros rostros, seguridad de que Dios está obrando. Comenté a un hermano en son de broma que yo estaba en peligro de extinción, porque hay una teoría por allí que la idea es eliminar a las personas mayores, y yo estoy en ese rango. En verdad no tengo ningún temor acerca de eso. Estoy confiando en el Señor. Y debemos todos de esa manera. Así que voy a leer otra vez el texto de Isaías 26:20, ahora en la versión de las Américas. Ven, querida alma redimida, entra y cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito en tanto que pasa la indignación. O también las palabras del Salmo 9, los versículos 9 y 10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amados hermanos, entremos, meditemos, asombrémonos, démonos cuenta cuán seguros estamos, hermanos.
Es con sus plumas y con sus alas que nos protege. Es su fidelidad, hermanos, lo que significa para nosotros escudo y defensa. Escudo y adarga, y baluarte es otra palabra que se usa en las distintas versiones. Y todo por los méritos de Cristo. Y todo por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por eso dije, y quiero repetir, con la misma vehemencia, con la misma carga, si no tienes a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, no puedes derivar consuelo de estas palabras. Estas palabras son dirigidas a aquellos que dice la Escritura que conocen a su Señor. Pues dice el verso 10 del Salmo 9, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Necesitas primero conocer a Jesucristo como tu Salvador. Te ruego, pide a Dios te conceda creer en Él. Pide a Dios, abra tu entendimiento, tu corazón. ¿Eres niño? ¿Joven? ¿Estás fuerte y tienes planes? Oh, qué bueno. Dios te conceda mucho tiempo, años, para concretarlos. Pero aún así, si no tienes a Cristo en tu corazón, de nada valdrá para tu eternidad, porque tu eternidad será miserable. Solo tendrá un sentido real, un valor verdadero, en la medida que conozcas a tu Hacedor, que conozcas que has pecado contra Él, que conozcas que es por amor y misericordia que Él envió a su Hijo para ser el Salvador de los que creen. Y tú puedes ser uno. Oh, que fueras uno más. Oh, que fueras otro de los muchos que ahora creen en Jesucristo. Pues a ellos se les llama a confiar perpetuamente en Dios, porque en Dios está la fortaleza de los siglos. Oh, que nos alleguemos a Él, y que su paz gobierne nuestros corazones y nuestras mentes. Oremos. Soberano Dios, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por permitirnos tener tu palabra, Señor. Señor, hemos visto que has puesto a nuestra disposición tu poder como uno de tus atributos para preservarnos y que nada, Señor, atente contra nosotros. No, Señor, no estamos pensando solamente en algunos daños físicos como en algunas enfermedades. Sabemos, Señor, que hay enemigos espirituales. Sabemos que el mismo diablo está en derredor buscando una ocasión para causarnos daño. Sabemos, Señor, que el pecado acecha a la puerta de nuestro corazón para tratar de gobernar todavía nuestra vida o alguna área de ella. Sabemos, Señor, que Él querrá traernos desaliento, desánimo, y que caminemos con los brazos caídos y arrastrando los pies, no representando dignamente a nuestro Señor y Salvador. Oh Señor, sabemos que si fuera por nosotros mismos, no habría esperanza. Pero qué confortante, Señor, qué alentador es saber que tú envías a tus siervos para hablar, animando a las personas que han creído en ti, que se levanten, que confíen, que esperen, que descansen en tus promesas, porque tus promesas son fieles y verdaderas, porque tu brazo protector, Señor, está a nuestro resguardo. Y aún
Si flaqueáramos, Señor, Tú vienes para levantarnos, para sostenernos. Oh Señor, gracias por hacérnoslo recordar. Señor, envía bendición y vida eterna a las personas que han escuchado, Señor, acerca de su necesidad de reconciliación. Abre sus ojos, Señor, para que puedan mirar que hay un Salvador dispuesto, llamándoles a creer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.